Manuel Martín Mozombite. Marín Mozombite. Empezaremos indicando algunas pautas para el ponente y los participantes. A los participantes se les invita a realizar sus preguntas únicamente por el chat. Estas serán absueltas una vez que el ponente haya concluido con su presentación. Al ponente se le reitera que cuenta con 15 minutos para realizar su presentación y posteriormente tendrá 4 minutos adicionales para responder las preguntas o acotar algún punto que no haya tocado en los 15 minutos de su presentación. Vamos a dar inicio a la ponencia titulada Comercio ambulatorio, inversión, puestos de trabajo e ingresos, Huánuco 2021, a cargo del doctor Manuel Marín Mozombite, quien es exdecano de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Herminio Valdiza, docente principal de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, magíster en Gestión de Proyectos y doctor en Ciencias Económicas y Sociales e investigador RENACID. Adelante, doctor Manuel Marín, con su presentación. Bien, muchas gracias. Bien, solamente por cuestiones de protocolo voy a preguntar, ¿se nota la diapositiva que tengo al frente? Sí, profesor. Ya, muy buenas tardes. Bien, esta es una investigación que en verdad la comenzamos el año 2019, bajo una premisa que es muy simple de entender, ¿no? El comercio ambulatorio, que es parte de la economía informal, es realmente una problemática que abarca muchas aristas. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos el tema social, ¿no? Porque el comercio ambulatorio es el desenlace del desbalance entre la oferta y demanda de puestos de trabajo. Eso está clarísimo. En el tema económico, se suele decir de que la afectación que le puede dar esta actividad a la economía formal también es notoria. Sin embargo, hasta ahora no se ha sabido de que algún negocio formal haya quebrado por la presencia de propiamente el negocio informal. En la otra parte de esta problemática podríamos mencionar en el aspecto del paisaje urbano, ¿no? Siempre será algo un poco incómodo ver personas ofertando productos, ¿no? En donde uno puede hasta repensar en cuanto a su calidad, su procedencia. Entonces ese es un tema también de que es parte de la problemática. Y por último también podríamos decir de que el tema social pasa porque se pueden generar algunos temas sobre inseguridad, ¿no? En el tema del transporte urbano, porque ocupan parte de las aceras, de las calles, que de alguna manera ponen a la sociedad proclives a algún tipo de accidentes de tránsito, por lo general. Entonces, miren, esta investigación lo que pretendía era confirmar el primer trabajo que se hizo en el 2019, y el plan era hacer una segunda medida en el año 2020, pero por las razones que ya conocemos todos, no fue posible eso. Entonces, el año 2021, el año pasado, cuando ya de a poco se ha ido flexibilizando este tema de la cuarentena, de la pandemia y esa cosa, ¿no? Nos propusimos hacer la siguiente medición, ya diríamos en un ambiente más o menos entre pandemia y saliendo de pandemia, si cabería ese término. Entonces, lo que acá buscamos era básicamente relacionar el comercio ambulatorio con tres cosas fundamentales. Uno, qué nivel de inversión hay. Dos, los puestos de trabajo que se generan. Y tres, los ingresos derivados de esa actividad económica,
en comparación con los estándares de línea de pobreza que se conocen, cómo los califica a esas personas que se dedican precisamente a esta actividad. Bueno, pues siguiendo el protocolo de la investigación, ¿no? Cuando buscamos antecedentes, lo buscamos porque, considerando como ahí está planteado, palabras claves, ¿no? Determinante del empleo informal, empleabilidad en la economía informal, comercio informal ambulatorio y espacio público, economía informal, y algunos otros puntos más que están desarrollados en el trabajo en lo que corresponde a los antecedentes. Ahora, en las bases teóricas le hemos puesto atención sin que sean unos conceptos o unas expresiones, pues, en estricto nuevos, ¿no? Pero ahí tenemos, ¿no? Informalidad, actividad económica o economía también, inversión y capital en actividades económicas, puestos de trabajo, nivel de empleo, desempleo, ingresos, salarios y por último, pobreza monetaria. Y de repente nos damos cuenta de que sin habernos propuesto del arranque, al final nos centramos en un tema de, digamos, informalidad y nivel de pobreza. Quizás podríamos hablar de un triángulo, informalidad, ingresos y nivel de pobreza. ¿Dónde? En el comercio informal de la ciudad de Huánuco. Pues bien, entonces con eso es lo que comenzamos a trabajar. Ahora, dentro también, como ya le dije hace rato, respetando el protocolo, ¿no? Se necesita una sistemática para esto. Dentro de la unidad de análisis se ha considerado a todas aquellas personas en relación al comercio ambulatorio. ¿Y qué buscábamos de ellos? Datos en relación a la inversión en el rubro. Cuando en este momento planteo el rubro, les indico de que en el primer trabajo, en la primera medición, trabajamos con muchos rubros. Y en la segunda, ya equiparamos, hemos homologado y ya hemos trabajado solamente con 5 rubros. Luego, personas involucradas y los ingresos. ¿Quiénes han sido las unidades de observación? Los propietarios con predisposición para la investigación. Acá hay un concepto que hay que tener en cuenta, ¿no? Podrán ser personas dedicadas a una actividad informal, pero si uno va requiriendo información o datos de parte de ellos, y si que ellos se niegan, es su derecho. Nosotros no podemos obligarles. Entonces, por eso es que a la unidad de observación la denominamos como tal, propietarios con predisposición. En los procedimientos de muestreo hemos hecho muestreos sistemáticos con todos los temas que puede envolver esta expresión general. Cuestionario, vía encuestas, es lo que hemos definido como instrumentos, técnicas e instrumentos. Bien, acá en el panel izquierdo tenemos una suerte de matriz. ¿Y qué es lo que pasa con esta matriz? Ahí tenemos 20 puntos. O sea, esto es parte de una estrategia que se hizo con los alumnos del curso de microeconomía y macroeconomía en la UNEVAL. Que dicho sea de paso, los tengo a mi cargo en la Facultad de Ingeniería Industrial. Entonces, como conocedores, así entre comillas, de la ciudad, pues sabemos dónde están las concentraciones de los vendedores ambulantes. Y ahí tenemos 20 lugares que con una lluvia de ideas identificamos. Entonces, el primer trabajo fue salir a lo que yo llamé a escanear la ciudad. Identificar los 5 rubros de negocios que ahí están identificados como las letras A, B, C, D, E. Y luego hacer una suerte de referencial de especificación de qué rubros de negocios hay en esos puntos. Entonces, ahí tenemos esa información. Entonces, para nosotros en ese momento, esa era la población, ¿no? Lo que quizás en su momento también podría llamarse un marco muestral, porque los ubicamos después de todo. A partir de esa información, en donde nosotros identificamos 220 puestos de comercio informal, es que trabajamos la muestra muy conocida, muy universal, para calcular el número de muestras
con las significancias estadísticas que tienen cada uno de esos puntos que ahí se apuntan. El nivel de confianza, 95%. A veces necesitamos hablar de esto, ¿no? ¿Qué significa que uno prevea un nivel de confianza de 95%? Estamos diciendo de que si se repite el estudio más adelante, bajo las mismas condiciones, lo que en economía se llama ceteris paribus, con esa probabilidad podemos esperar encontrar datos muy similares a los que hemos encontrado. Muy bien. P y Q son las probabilidades de fracaso y de éxito. La pusimos medio, y con eso maximizamos el tamaño de muestra dentro de aquello que parece poco también, 220. Y luego nos permitimos un error de 4.6%. De tal manera que a partir de una muestra de 149, nosotros asignamos un reparto proporcional en los puntos de trabajo, en los puntos o rutas o lugares de referencia que ahí se está indicando. Bien, ¿cómo más o menos podemos dar el perfil de esta investigación? ¿No? Esta investigación en sí tiene de exploratorio. Esto en cuanto al trabajo del 2019, porque hecha la indagación en ese momento, no había ningún trabajo sobre esta temática. Esta investigación tiene de descriptivo simple, porque plantea lo más evidente, como ahí se ha anotado, en torno al comercio ambulatorio. Lo analizamos por medio de indicadores. Tiene también de descriptivo comparativo. Mire, el mismo evento se puede comparar en dos momentos. Uno, se puede comparar entre rubros. Entonces, tiene de esto. Es de un enfoque cuantitativo esta investigación. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa la bibliografía, y además ya la experiencia nos dice esto, de que es suficiente con que una investigación necesite recabar información o datos en una encuesta, ya se convierte en un enfoque cuantitativo. Porque esa información la vamos a convertir en números, en indicadores, en dimensiones, todas esas cosas. Es de tipo aplicado, porque utiliza ya conceptos que son de conocimiento de todos, ¿no? Bueno, y también, bueno, ahí hay es de un enfoque no experimental, por lo que todos ya conocemos. Entonces, hecha esta aclaración, diríamos que ese es el perfil de esta investigación, ¿no? En cuanto a los protocolos de la investigación, a las sistemáticas de la investigación científicas. Entonces, los resultados las hemos organizado en función a los objetivos. Un primer grupo de resultados en cuanto al nivel de inversión. Entonces, ahí hemos hecho unas escalas de ingresos, perdón, de inversión, y solamente hemos considerado inversión en capital de trabajo e inversión en equipamiento. ¿Y por qué? Todos sabemos que una inversión formal, a los dos que acabo de mencionarles, habría que agregarle la inversión en activo intangible, cosa que no es aplicable en este tipo de actividad económica por su informalidad. De tal manera que hemos destacado solamente los promedios de inversión en capital de trabajo y en equipamiento. De más está decirles, ¿no?, que en el trabajo de campo, en los instructivos, en las reuniones de trabajo con los chicos que hemos trabajado esto, se han dado muchas precisiones en cuanto a esto. De hecho, que esto ya es solamente resultados. Entonces, aquí tenemos, mire, en la estructura solamente lo voy a plantear así. El nivel de inversión en el rubro venta de golosinas. Nivel de inversión en el rubro venta de jugos, desayunos y almuerzos. Como anécdota podría plantear o indicarse lo siguiente. En el año 2019, venta de jugos, desayunos y almuerzos era un rubro en particular, ¿no? Entonces, pero eso era un trabajo exploratorio. Ahora vamos a mejorar esos resultados, vamos a precisar, ¿no? Entonces, ahora las hemos hecho una sola categoría. De tal manera que tenemos ahí resultados para el 2019 y para el 2021, y por ahí se apunta también el nivel de variación en cada caso. Estos ya son formatos más directos, ¿no? Resumidos, para
el rubro lonches y frituras que se venden en tarde y noche. Los que somos del interior del país sabemos que en las ciudades, ¿no? Así se trabaja, ¿no? Hay puestos de comida que venden desayunos, lonches, almuerzos. Y hay otro rubro que sale justo en la tarde hasta la noche. Entonces, eso ha meritado de que se considere en otra categoría. Entonces, el otro rubro ha sido diarios y similares, de tal manera que tenemos el siguiente trabajo, el resultado, perdón, en cuanto a los puestos de trabajo. ¿Qué nos ha interesado acá? ¿No? Ahí ya están resumidos. Los promedios de puestos de trabajo en cada uno de esos centros de venta informal. En el año 2019 encontramos que el promedio general era 1.4 personas y el año 2021 1.6. Una variación absoluta de más 0.2. ¿Qué más nos interesa en torno a los puestos de trabajo? La jornada de trabajo. Una arista del estudio de la informalidad también pasa por ver qué tanto de un día un trabajador informal le dedica a su actividad. Entonces ahí tenemos datos comparativos. Solamente voy a referir, digamos, el resultado general. En el año 2019, diríamos prepandemia, sin pandemia, la jornada promedio de trabajo era 6.1 horas. Convertido así en estrictas matemáticas, 6 horas, 0.1 por 60, más 6 minutos. En estricto matemáticas. Y en el año 2021 subió a 6.3. Luego también nos ha interesado saber cuántas horas al día le dedican. No, perdón, el primero era días, 6.1 días de los 7, perdón, disculpen, y en el segundo era 6.3 días a la semana. En la jornada está la diferencia, la diferenciación. Notamos que en el 2019 encontramos 6.7 horas por día de dedicación al trabajo. Mientras que en el año 2021, 6.8. Datos muy sostenidos. Eso es justamente lo que buscábamos, ¿no? De tal manera que, haciendo la operación que corresponde, tenemos ahí indicadores de horas por semana dedicado por el comercio ambulatorio en nuestra ciudad de Huánuco. De 40.9 horas por semana en el 2019 ha pasado a 42.8, ¿no? 1.9 horas. ¿Será acaso que necesitamos o necesitan trabajar más que en ese año? Y el otro punto, el otro objetivo central era encontrar, proyectar, más que encontrar, proyectar lo que están recibiendo como ingresos de estos trabajadores en cada rubro. Ahí tenemos una matriz muy explícita por cada rubro de los que hemos identificado. De tal manera que esta información procesada nos lleva a lo siguiente. Promedio de ventas al día. En lo general, en el año 2019, 96 soles con 2 céntimos. Al 2021, 113 en general. Y cada uno de los rubros están especificados en cada celda que corresponde. De la misma manera, cuando les preguntamos ya con preguntas más o menos estructuradas, orientadas, ¿no? De una deducción de sus costos, esos datos son los que nos han reportado de el promedio de su ganancia al día. Es increíble. El año 2019, sin pandemia, 44 soles, redondeando las cifras. El año 2021, 66 soles. ¿Será acaso esto un dato escondido dentro de la gran informalidad? ¿O será este un dato escondido dentro de la economía de nuestro país, de nuestra región, de nuestra ciudad? Señoras, ahí hay información para su posterior análisis. Y luego también preguntamos qué tan suficiente
eran esos ingresos, ¿no? Esas ganancias, en torno pues a cubrir los gastos básicos necesarios. ¿Y qué tenemos ahí? Que no le alcanza para cubrir sus necesidades. Tenemos una variación entre el 19 y el 21, una variación que no es propiamente para alegrarse, porque de 11.8% ha pasado a 15.4%. Que apenas le alcanza, podríamos decir que es una variación que les favorece a los informales, porque de 55% ha disminuido a 44%. Le alcanza para cubrir sus necesidades. Este es un dato alentador. De 33% en el 2019 pasa a 40% en el 2021. Y estos datos, cuando se hace la discusión que corresponde, corrobora a veces el marco teórico, ¿no? Por ejemplo, un gran investigador social como es el señor Rolando Arellano, él dice, ¿no?, que nuestra cultura a veces nos induce a subestimar el patrimonio, la riqueza o los ingresos de los informales. Y esto es justamente un dato que va corroborando esos hallazgos previos. Les alcanza, ha mejorado. Alguien puede decir, en plena pandemia, sí, eso está ocurriendo. Eso como cuando muchas personas no se explican cómo es que ahora la gente quiere viajar más. ¿No es que venimos de una crisis? Miren, señores. Entonces, estas son las cosas, y esto también cumple una premisa, ¿no? Si no nos atrevemos a investigar, probablemente que nunca vamos a encontrar datos que van a estar siempre escondidos ahí. Muy bien. Luego también ya como complementando este tema de los ingresos, ya casi acabo esta exposición, ¿no? Hemos preguntado de que si esa actividad informal es la única fuente de ingresos en el hogar. Solamente nos interesa que nos digan sí o no. No nos ha interesado para este caso, oiga, ¿y cuál es el otro ingreso? No, solamente la actividad informal. Entonces, ¿qué tenemos? Que en el año 2019, la única fuente era el 66%. Y acá sí hay un deterioro de este indicador, porque de 66% pasa a 69%. Luego, para correlacionar o para relacionar ese nivel de ingreso con las líneas de pobreza que nos establece el INEI, y que cada cierto tiempo lo actualiza, es de que nos imperaba conocer el tamaño de la familia de aquellos responsables de la actividad informal. Tanto así que este es un indicador que pudo haber variado en algunos rubros en específico, pero en lo general se tiene que el promedio 4.2, 4.2. Es más, este es un tamaño de familia que es muy aparente con lo que reporta el propio INEI a nivel nacional. Entonces, por ese lado, podemos decir que andamos en la línea que queremos. ¿Para qué? Para que estos datos que tenemos a la vista sean los aparentes, ¿no? De hecho, que este es un momento muy, que les puedo decir, muy corto en el tiempo para explicar esto. Pero básicamente, ¿qué es lo que se quiere plantear acá? Tenemos resultados para el 2019, homologados ya por 5 categorías, y para el 2021, ¿no? Estos datos de acá se han sacado a partir de esta clasificación, esta metodología de medición de la pobreza monetaria. ¿Cómo hay que leer esto para entender estos resultados? Creo que con esto va a ser más que suficiente, es el aliciente para tratar de entender. Veamos. Por ejemplo, con las letras o números de color negro tenemos en el año 2019, el gasto per cápita para una persona, si podría ser 183 soles o menos, quiere decir que esa persona está clasificada o estigmatizada, diría yo,
como un pobre extremo. Y 183 multiplicado por 4, para redondear, porque así lo plantea esta metodología, dice 732. ¿Y cómo se lee esto? Que si una familia promedio de 4 personas acredita gastos entre 732 o hacia abajo, quiere decir que esa familia es pobre. Y no solamente pobre, sino pobre extremo. Si esa cantidad pasa a 338 en el 2019 y luego asociado con 4 personas llega a 1.352, una familia de 4 personas que acredite 1.352 de ingresos o algo menos o algo más, es pobre, pero es un pobre no extremo. Y si está por encima de esos valores, esa persona en apariencia deja de ser pobre. Pero no hay que olvidar cuando se dice los más precarios, los más vulnerables, los que fácilmente lucharon por llegar a una clase media, pero pronto pueden caer a una clase más abajo. Igual pasa, cuanto más cerca de estos límites naranja o rojos estén las personas, serán más pobres extremos o menos pobres extremos, más pobres no extremos o menos pobres no extremos. Y cuanto más alejados estén, ahora ya comparado con los 1.440 en Celeste, que correspondía para el 2021, es un valor actualizado, quiere decir que familias pueden considerarse no pobres. Entonces, de acuerdo a esto, con este criterio es de que hay que entender toda esta tabla, ¿no? De hecho, que en el trabajo está mucho más explicado. Por lo tanto, a partir de esto, lo que hemos hecho es calificar la pobreza de esas personas que se dedican al comercio ambulatorio en la ciudad de Huánuco. Dice, cambios en la calificación de pobreza. Ahora, ojo, miren, nosotros hemos encontrado promedio de personas por rubro. Por ejemplo, venta de golosinas, 4.2, o diarios similares, 4.8. De acuerdo a esta metodología, para el año 2021, 360 ya no lo multiplico por 4, sino por 4.8 o 4.2. Por eso es lo que parece esto un enmarañado de números, de cifras, porque está en asociación con ese resultado, no con el 4, sino con una fracción de acuerdo como corresponde a esta realidad. De tal manera de que los cambios que hemos encontrado son los siguientes. En el rubro de venta de golosinas hay un cambio positivo, ¿no? Porque de pobres extremos que salieron en el 2019 pasaron a pobres no extremos. Ahí tengo PE, pobre extremo, y PNE, pobre no extremo. ¿Qué tipo de cambio? En la concepción que quisiéramos que cambien esos indicadores. Un cambio positivo. ¿Por qué? Es como si dirían, han pasado del área roja al área naranja. Con ese mismo criterio, por ejemplo, puedo decir, en la venta de productos diversos, en el 2019 calificaron como no pobres. Y en el 2021 también siguen calificando como no pobres. O sea, estas personas están en la zona celeste, verde, pero no están pues alejados de los 1.300, de los 1.440. Entonces, esto es positivo. O perdón, en este caso, se puede acreditar de que hay una igualdad en los cambios o en la calificación. Tanto así que ya en lo general hay un cambio de pobreza no extrema a no pobres. ¿Qué tipo de cambio? Un cambio positivo, como se advierte en la última celda de la columna cambio. Eso es básicamente la metodología que se ha utilizado para este trabajo, esta investigación, que debo indicarles, la desarrollamos con alumnos de los cursos de microeconomía en el primer ciclo y la completamos con lo de macro en el segundo ciclo, que básicamente son los que vienen del ciclo anterior. No hay que olvidar que en estos tiempos la investigación también, o hacer trabajo de investigación en la universidad, obliga a que se trabaje con lo que
el Minedu llama los investigadores en formación. Entonces, estimados amigos que acompañan esta disertación, eso es lo que se ha hecho y las conclusiones están ahí a la vista, ¿no? Y creo que con esto agoto incluso un poquito más, creo, del tiempo que se me ha asignado para esta exposición. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación del doctor Manuel Marín Mozombite. ¿Se encuentra en sala la doctora María Amalia Pesantes? ¿Se encuentra? Al parecer no. Tampoco tenemos preguntas en el chat, por lo que, doctor Martín, puede usted hacer uso de los 4 minutos adicionales para abordar algún punto que ¿Ya? no ha tocado en su presentación. Perfecto. A ver, como cuestión operativa. Adelante, doctor. Ya, como cuestión operativa, o sea, para llevar adelante este tipo de investigaciones, que dicho sea de paso, están conciliados con lo que se pide en las líneas de investigación de nuestra universidad, en la UNEVAL, la Universidad Nacional Emilio Barizán de Huánuco. Están conciliadas. 2, cuando uno pregunta, chicos, ¿quién quiere trabajar en una investigación? Va a tener todo el salón levantando la mano. Quieren los chicos, porque además saben, y eso no hay que esconderlo, saben que también hay una retribución en puntos que pueden ganar en evaluaciones. Eso también hay que decirlo. Es parte de la investigación. Es una realidad en la que no podemos mirar a los costados. Sí, señor, los chicos también lo hacen por eso. Pero lo que no va a morir es justamente esas ganas de trabajar. Muy bien. ¿Qué es lo que ha derivado a partir de esto? El mes pasado, siguiendo esta línea de trabajo, yo los puedo decir con un poco ya de autoridad, de que acá hay mucho más que hacer. Los investigadores sociales tienen en este trabajo muchos insumos para que busquen motivaciones, causas, ahonden. Eso es lo que hay que hacer en este tipo de trabajos. Ahora, yo no sé, pues en otras universidades, el apoyo real que se dan para este tipo de trabajos de investigación, ¿no? Pero en esta universidad, en la UNEVAL, digamos que en términos prácticos, la universidad apoya, sí, pero no apoya con todo lo que se presupuesta. Pero igual, es parte de la docencia. No hay que olvidar que la docencia, pues, tiene esas 3 aristas, ¿no? Investigación, formación académica y responsabilidad social. Entonces, con gusto lo hacemos. Pero lo que les iba a decir es de que el mes pasado acaba de sustentar la tesis un asesorado mío con una temática muy parecida a esto. ¿Y cuál es el trabajo que investigó el chico que sustentó su tesis? Fue la actividad del transporte urbano, ¿no? Y su relación con la pobreza monetaria, así con ese tema. Y ahí también hemos encontrado datos muy interesantes. Hay datos efectivamente, como ya les decía hace rato, de que corroboran las tesis de algunos investigadores, mucho más que les digo, acentuados en nuestro país, en nuestra economía. Ya les indicaba el caso del señor Rolando Arellanos. Él con todas sus letras le dice, muchas veces subestimamos a esas personas. Él mete al juego proporciones de ingresos y gastos y lo explica de una manera tan simple que cuando uno trabaja cosas como estas, lo va encontrando. Dicen, muchas personas de trabajo informal pueden tener un ingreso de 2,000 soles, dice, 4 personas, pero son propietarios de un lote de su casa donde viven. En la ciudad, una familia citadina podría estar ganando 4,000. Siguen siendo 4, pero pagan un alquiler
Entonces, ahí él va haciendo los juegos de proporciones y se va demostrando que efectivamente, ¿no? Nuestro chip nos dice, ah, no, que esos son pobres. Cuando muchas veces, en la parte más visible de las urbes, podría estar habiendo más gente rica que lo que pensamos, o menos gente pobre de lo que pensamos. Entonces, esa tesis también, siguiendo esta línea de investigación, porque después ya me planteo un propósito. Quiero con estas cifras urbanas de la ciudad de Huánuco, que quizás hasta podría extrapolarlos, ¿no? Convertirlo esto todo en un libro. Bueno, eso es lo que quisiera agregar en estos 4 minutos que se me asignan. De hecho, bueno, pues, de hecho, ¿no? Que la parte metodológica de la investigación está en el trabajo completo, ¿no? Que ya debe estar en el repositorio de la Dirección de Investigación Universitaria de la UNEVAL, ¿no? Ahí está pues la discusión, ¿no? De nuestros hallazgos frente a lo que ya han encontrado otras personas en otras urbes. No debemos olvidar que la discusión de resultados de una investigación consiste en, 1, confirmar lo que otros ya hallaron. 2, completar lo que a otros les faltó. 3, negar lo que otros encontraron. Por eso es discusión, ¿no? Entonces, muchas personas a veces, cuando investigan, voy a usar la palabra tan doméstica, reniegan. No, que el marco teórico, que los antecedentes, ¿por qué? No, señor, no. Es que justamente de esta manera vamos nutriendo conocimiento, vamos nutriendo conceptos. Qué lindo, ¿no suena esto? A lo que encontró alguien, yo le agrego esto, resultado de mi investigación. Y otro investigador que viene, ya no va a referir el antecedente, va a referir el más actual. Entonces, es todo un proceso continuo de creación de conocimiento que debe servir, pues, a nuestros estudiantes de pregrado, incluso a estudiantes de posgrado, ¿por qué no? Ahora sí creo que ya he completado los 4 minutos. Doctor Martín, tenemos una pregunta. Es Sí, la siguiente. ¿Cuál sería la solución para evitar que el comercio ambulatorio incremente? ya. Todos los conceptos parten de la siguiente premisa. El comercio ambulatorio, como una arista de la informalidad, es consecuencia de la escasa oferta de trabajo frente a la gran demanda por esos mismos puestos de trabajo. Consecuentemente, cuando eso ocurre, las personas que no concilian o que no encuentran esos puestos de trabajo que están buscando, se ven en la imperiosa necesidad de crear sus propias fuentes de trabajo. Entonces, hay una espiral. Entonces, eso es por un lado. Eso es parte de la respuesta. Ahora, la otra parte de la respuesta es esta premisa que todos la escuchamos todos los días. Si no hay inversión, no hay puesto de trabajo. Es una verdad irrefutable. Entonces, ¿qué se espera? Que la inversión para crear sistemas de producción, para crear sistemas comerciales, debe prosperar en la economía de un país. Porque la lógica es esta. Apenas se genere inversión, ya se necesita mano de obra para llevar adelante cualquiera sea la actividad económica a la que esté orientado esa inversión. Entonces, acá, de manera general, y aunque parezca una respuesta como lavándose la mano, es de que hay que invertir. El Estado tiene que invertir. El Estado tiene que promover inversión. Solamente piensen en este escenario. Tantos taxistas. Hay choferes que están ahí en la informalidad, por decir de una manera. Se genera una inversión, qué sé yo, a 40 kilómetros, 20 kilómetros de la ciudad, de la urbe grande. Ese proyecto requiere un chofer, requiere 2 choferes, 3 choferes, requiere cocineros para sus comedores. ¿De dónde los lleva? De esta urbe que están alimentando
el volumen de informalidad. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, es inversión el tema. Y no quiero, pues, pecar de decir, más privada, ¿por qué no? Más pública, ¿por qué no? Más inversión en general, claro que sí. Les pongo este ejemplo que siempre a veces les pongo a mis alumnos de macroeconomía. Chicos, les digo, si en casa, papá o mamá o ustedes mismos deciden ampliar un cuarto, ¿no? Construir un segundo nivel o un siguiente nivel en casa, chicos, les digo, eso es inversión. Ahora fíjense, apenas tenemos esa decisión de inversión que podría catalogarse como una inversión privada, ¿a quién vamos a buscar? Les digo a los jóvenes. La respuesta sale al toque. Al albañil, profesor. Claro, a ese albañil que está desperdiciando su esfuerzo, su competencia, hablando en términos académicos, en otras actividades que no le son. Entonces, no hay otra forma más que inversión, ya sea pública, ya sea privada. Quizás por eso, los discursos de los candidatos en campañas políticas se orientan a eso, pues. Voy a generar inversión, porque saben que implícitamente, detrás de cada inversión, hay personas que van a trabajar en ello. Ojalá le plazca al que hizo esta pregunta esta forma en que la he respondido. Doctor, tenemos otra pregunta. ¿Sí? La pregunta la formula Carlos Calderón Chipana. Es la siguiente. ¿Cuál es la solución o propuesta para que el comerciante ambulatorio deje de vender en la calle? ¿Cómo le inducimos al comerciante ambulatorio a que venda sus productos en mercados formales? Esa es la pregunta. Perfecto. Veamos. A ver. Y quiero responderlo en el contexto de la investigación. En el trabajo del 2019, nosotros también consideramos a los vendedores en los entornos de los 4 mercados que tenemos aquí en la ciudad de Huánuco, como ambulantes. Y luego, cuando para el 2021, para el año pasado, queríamos seguir considerando a ellos, nos dimos cuenta con un concepto clave, ¿no? Yo tengo como ya docente, ¿no? Algunos amigos que trabajan aquí y por allá. Y me dice, mira Marín, pero esas personas que están ahí, quizás un poco robándole la esencia al concepto, ya no son informales, porque están, digamos, entre comillas, bajo la tutela de una organización que es la municipalidad. La municipalidad les habilita sus espacios, les presta sus espacios, y ahí, hasta tal hora, listo. Se guardan y pagan el monto que paguen por usar ese espacio público, 1 hora, 2 horas, qué sé yo, no está en discusión. Entonces, fíjense acá, el gobierno, en sus niveles regional o local, ¿no? Debe proveer espacios donde confluyan justamente este tipo de negocios, pero debe organizarlos. Debe organizarlos. Si hacemos eso, como parte de la pregunta que me hizo, los jalamos a estas personas que se dedican a la actividad informal hacia espacios formales. Miren, hasta la informalidad también pasa por no saber cuántos son los que están. Por no saber cuántos están. Porque un día están acá, ahorita están por allá, y se paran. Pero si la autoridad local habilita espacios, en la práctica, ¿qué está habilitando? Mercados, pero en menor dimensión. ¿Para qué? Para ordenar. ¿Y hay beneficios con esto? Sí, señor. ¿Le va a quitar, qué le digo, oportunidad de hacer negocio a los que están en los mercados? No, señor. Porque hay una premisa en la economía. Todo es el todo. Ahí está la oferta y la demanda. Es como la actividad del comercio exterior. Todos los países quisieran tener al fin de año su balanza comercial positiva. Un año lo logran, otro año no.
Pero lo que un año es, alguien mejoró su posición, otro empeoró. Entonces todo es un todo. Pero acá, si en una municipalidad, si en un espacio urbano, la autoridad, con adecuado planeamiento, habilita espacios, uno, puede disminuir el número de ambulantes en las calles. Los va a ordenar. Dos, los va a tener contados. Tres, probablemente mejore su recaudación. Y cuatro, y si lo ve como un proyecto de inversión, hoy invierte habilitando esos espacios que debes tener con toda seguridad, y cuando mejore tu recaudación tributaria, ahí tendrás un flujo de caja positivo. Haz tus cálculos que correspondan y vas a ver que ha sido una buena decisión. Entonces, ese es el tema. Y vuelvo al concepto. ¿Invirtió quién? Ahí está la palabra clave. ¿Invirtió quién? El gobierno local. ¿Sí? No hay otra forma. La gran palabra, la gran respuesta es inversión. Aunque quizás nuestro esquema mental ya como que se acostumbra, ¿no? A convivir no digamos con la informalidad, digamos así, con el comercio ambulatorio, ¿no? Porque a veces hasta la palabra informalidad puede sonar un poco despectivo, llamémoslo así, comercio ambulatorio. Quisiéramos que mire hacia otra denominación, comercio en lugar estable. Listo, ¿no? Eso es lo que quisiéramos que ocurra. Pero no hay que invertir, hay que proponer. Por eso la agenda de los políticos está siempre en crear puestos de trabajo. Agradecemos la participación del doctor Manuel Marín y a todos ustedes, señores participantes, a quienes invito a seguir interactuando y participando en las otras actividades en el marco de la tercera semana de la investigación. Muchas gracias, hemos concluido. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Que tengan buena tarde. Ya. Muchas gracias, profesor Manuel Marín. Gracias a ustedes también.